Mi suegra me acusó de envenenar a su hijo para quedarse con su herencia, pero las cámaras de seguridad, que ella no sabía que existían, demostraron que fue ella quien puso el veneno en su comida para culparme y quitarme a mis hijos. Mi esposo Javier murió en nuestro aniversario número 10. Cenamos en casa, brindamos con vino. Él se sintió mal y colapsó. Los paramédicos no pudieron salvarlo. La autopsia reveló que había sido envenenado con arsénico. La policía me arrestó inmediatamente. Todos pensaban que yo lo había matado por dinero. Su madre juró que me vería en prisión y que se quedaría con mis hijos. Pero lo que nadie sabía es que yo había instalado cámaras de seguridad ocultas en toda la casa después de que empezaron a desaparecer cosas. Y cuando mi abogado revisó las grabaciones de esa noche, descubrimos algo que cambió todo. No fui yo quien puso el veneno. Fue ella. Mi propia suegra había asesinado a su hijo solo para destruirme. Mi nombre es Verónica. Tengo 35 años. Y esta es la historia de cómo mi suegra intentó convertirme en asesina y cómo las cámaras que instalé por paranoia me salvaron de pasar el resto de mi vida en prisión. Conocí a Javier en la universidad. Ambos estudiábamos ingeniería. Él era brillante, amable, con esa risa contagiosa que iluminaba cualquier lugar. Nos enamoramos en el primer semestre. Nos casamos 2 años después de graduarnos. Su madre, doña Graciela, me odió desde el primer día. Javier era su único hijo, su tesoro, el centro de su universo. Cuando le presentó como su novia, ella me miró de arriba a abajo con desprecio. Preguntó de qué familia venía. Cuando supo que mis papás eran maestros de escuela pública, su sonrisa se congeló. No era lo suficientemente buena para su hijo. Nunca lo sería. La boda fue tensa. Doña Graciela lloró durante toda la ceremonia como si fuera un funeral. En la recepción, dio un discurso donde agradeció a Dios por los 30 años que había tenido a su hijo para ella sola antes de que yo se lo quitara. Javier le pidió que no fuera dramática. Ella dijo que yo ya lo estaba cambiando, alejándolo de su madre. Los primeros años de matrimonio fueron felices a pesar de ella. Javier trabajaba en una empresa de tecnología. Yo en una firma de consultoría. Compramos una casa pequeña. Tuvimos a nuestro primer hijo, Mateo. 3 años después nació Emma. Doña Graciela se volvió más intensa con los niños. Aparecía sin avisar. Entraba a nuestra casa con la copia de llave que Javier le había dado. Criticaba todo. Cómo vestía a los niños. Qué comida les daba. Que la guardería no era lo suficientemente buena. Que yo trabajaba demasiado y descuidaba a mis hijos. Javier la defendía. Es mi madre. Solo quiere ayudar. No seas tan sensible. Pero no era ayuda. Era control. Cuando Mateo tenía 6 años y Emma 3, el papá de Javier murió. Don Rodrigo había sido un hombre tranquilo, balanceaba la intensidad de doña Graciela. Sin él, ella se volvió insoportable. Quería que nos mudáramos con ella. Decía que estaba sola, que necesitaba a su familia cerca. Javier consideró la idea. Yo me negué rotundamente. Tuvimos nuestra peor pelea. Javier dijo que yo era egoísta, que su mamá nos necesitaba. Yo dije que su mamá quería controlarnos, que nunca tendríamos paz con ella en la misma casa. Al final, nos quedamos en nuestra casa. Pero doña Graciela nunca me perdonó esa traición. Las visitas se volvieron más frecuentes, más invasivas. Yo empecé a notar cosas extrañas. Documentos que cambiaban de lugar. Dinero que faltaba de mi bolsa. Joyas pequeñas que desaparecían. Le dije a Javier. Él dijo que probablemente yo las había movido y no recordaba. Que estaba paranoica. Que su madre nunca haría algo así. Pero yo sabía que algo estaba mal. Decidí instalar cámaras de seguridad. Sin decirle a Javier porque sabía que se molestaría. Eran pequeñas, discretas. Una en la sala, una en la cocina, una en el comedor, una en nuestro dormitorio. Se grababan en la nube automáticamente. Las instalé una tarde cuando Javier estaba en el trabajo y los niños en la escuela. 2 semanas después, revisé las grabaciones. Y ahí estaba. Doña Graciela entrando a nuestra casa con su llave mientras no había nadie. Revisando cajones. Llevándose un anillo que había sido de mi abuela. Metiéndose a nuestra recámara. Tomando fotos de documentos privados. Se lo mostré a Javier. Él quedó en shock. Confrontó a su madre. Ella lloró. Dijo que solo estaba buscando algo que había perdido. Que yo la estaba acusando falsamente. Que yo quería alejarla de su hijo. Javier le pidió que devolviera la llave. Ella la dio, llorando, diciendo que yo la había convertido en una extraña en la vida de su propio hijo. Pensé que eso sería el fin. Me equivoqué. Doña Graciela consiguió otra copia de la llave. No sé cómo.
Las visitas sin avisar continuaron. Yo le pedí a Javier que cambiáramos las cerraduras. Él dijo que estaba exagerando, que su madre había aprendido la lección. No la había aprendido. Un día llegué temprano del trabajo porque me había sentido mal. Doña Graciela estaba en mi cocina, sola, preparando comida. Me dijo que había venido a hacerle la comida favorita a Javier de sorpresa, que él trabajaba tanto y merecía una comida casera. Le dije que no necesitábamos su comida, que por favor se fuera. Ella me miró con odio puro. Me dijo que yo era una mala esposa, que no sabía cuidar a su hijo, que él merecía algo mejor. Le pedí que se fuera o llamaría a la policía. Se fue, pero dejó la comida. Pollo en mole, el favorito de Javier. Cuando Javier llegó a casa, vio la comida y se emocionó. Le conté que su madre había entrado sin permiso otra vez. Él dijo que ella solo quería hacer algo lindo, que yo era cruel con ella. Comió el mole. Yo no. Estaba demasiado molesta. Esa noche Javier tuvo dolor de estómago, diarrea, vómito. Pensamos que era intoxicación alimentaria. Pasó en 2 días. 2 semanas después, llegó nuestro aniversario número 10. Planeamos una cena romántica en casa. Los niños se quedarían con mis papás. Esa tarde, doña Graciela llegó de sorpresa con una botella de vino. Dijo que era un regalo de aniversario. Un vino caro que don Rodrigo había guardado para una ocasión especial. Javier se emocionó. Su papá había amado ese vino. Era sentimental. Doña Graciela se quedó unos minutos. Me abrazó. Me dijo feliz aniversario con una sonrisa extraña. Luego se fue. Javier y yo cenamos. Bistecs que yo preparé. Ensalada. Y el vino que había traído su madre. Brindamos. Bebimos. Reímos. Recordamos nuestros 10 años juntos. A media cena, Javier se puso pálido. Dijo que se sentía mal. Muy mal. Empezó a sudar. A temblar. Corrí por mi teléfono para llamar a emergencias. Cuando volví, Javier estaba en el piso, convulsionando. Espuma en la boca. Los paramédicos llegaron en 8 minutos. Lo intentaron todo. No pudieron salvarlo. Javier murió en el hospital a las 11:47 de la noche. Nuestro aniversario se convirtió en la fecha de su muerte. La autopsia se hizo inmediatamente porque la muerte había sido sospechosa. El resultado llegó 2 días después. Arsénico. Niveles altísimos en su sistema. Suficiente para matar a 3 personas. La policía me arrestó esa misma tarde. En mi propia casa. Delante de mis hijos que lloraban sin entender qué pasaba. Me acusaron de asesinato premeditado. Envenenamiento. Dijeron que yo había puesto arsénico en la comida. Que quería quedarme con el seguro de vida de Javier. Con la casa. Con todo. Doña Graciela apareció en la estación de policía. Gritando. Llorando. Diciendo que ella siempre supo que yo era mala. Que yo había asesinado a su bebé. Que me pudriría en prisión. Que ella se aseguraría de quitarme a mis hijos. Solicité custodia temporal de Mateo y Emma. El juez se la otorgó mientras durara el proceso. Vi a mi suegra llevarse a mis hijos de la mano. Ellos volteaban llorando, gritando mamá. Yo esposada, sin poder abrazarlos. Mi fianza fue de 2 millones de pesos. Mis papás vendieron su casa para pagarla. Salí bajo fianza pero con tobillera electrónica. No podía ver a mis hijos. Orden de restricción. Contraté al mejor abogado criminalista que pude pagar. Le conté todo. Sobre doña Graciela. Sus visitas constantes. Su obsesión con Javier. Su odio hacia mí. Él dijo que necesitábamos pruebas. No solo acusaciones. Entonces recordé las cámaras. Las cámaras que seguían instaladas. Grabando todo. Subiendo todo a la nube. Accedí desde mi teléfono. Busqué las grabaciones del día del aniversario. Y ahí estaba. Doña Graciela llegando con el vino. La cámara de la sala captaba todo. Javier abriendo la puerta. Ella entrando. Abrazándome. Pero luego, Javier fue al baño. Yo fui a la cocina a buscar copas. Durante exactamente 45 segundos, doña Graciela estuvo sola en la sala con la botella de vino. La cámara la captó sacando algo de su bolsa. Un frasquito pequeño. Abriendo la botella de vino. Vertiendo el contenido del frasco. Cerrando la botella rápidamente. Guardando el frasco. Todo en 45 segundos. Me quedé paralizada viendo la grabación. Una y otra vez. No podía creer lo que estaba viendo. Mi suegra había envenenado el vino. Mi suegra había asesinado a su propio hijo. Para culparme. Para destruirme. Para quitarme a mis hijos. Le mostré la grabación a mi abogado. Sus ojos se agrandaron. Dijo que esto cambiaba todo. Absolutamente todo.
Presentamos la evidencia inmediatamente ante el fiscal. Solicitamos que se retiraran los cargos contra mí y que se arrestara a doña Graciela. El fiscal revisó la grabación. Llamó a expertos forenses. Confirmaron que la grabación no estaba alterada, que mostraba claramente a doña Graciela adulterando la botella. 3 días después, arrestaron a doña Graciela en su casa, donde estaban mis hijos. Mateo y Emma fueron entregados a mis papás temporalmente. Los pude ver por primera vez en semanas. Se aferraron a mí llorando, preguntando por qué la abuela había hecho algo malo. No supe qué responder. El juicio fue mediático. Suegra asesina a su propio hijo para culpar a la nuera. Los periódicos lo cubrieron. La televisión. Todo Internet. Durante el proceso salieron más cosas. Doña Graciela había comprado arsénico en polvo 3 meses antes. Online. Enviado a un apartado postal. Había buscado en Internet cómo envenenar sin que se detecte. Síntomas de envenenamiento por arsénico. Cómo inculpar a alguien de asesinato. Todo en su computadora. Todo documentado. Su abogado intentó alegar demencia. Que estaba loca de dolor por la muerte de su esposo. Que no sabía lo que hacía. Pero los psiquiatras forenses determinaron que estaba completamente cuerda. Que había premeditado todo. Que había planeado asesinar a su hijo para culparme y quedarse con mis hijos. En el juicio, le preguntaron por qué lo había hecho. ¿Por qué matar a su propio hijo? Ella se quebró. Gritó. Dijo que Javier ya no era su hijo. Que yo se lo había quitado. Que él la había elegido a mí sobre ella. Que merecía morir por traicionarla. Dijo que prefería verlo muerto que feliz conmigo. La sala quedó en silencio. La sentencia fue de 30 años de prisión. Sin posibilidad de libertad anticipada. Asesinato premeditado. Uso de veneno. Intento de incriminación falsa. La vi salir de la sala esposada. Nos miramos un segundo. En sus ojos solo había odio. Ni siquiera remordimiento por haber asesinado a su propio hijo. Los cargos contra mí fueron retirados completamente. Mi tobillera removida. Mis hijos devueltos. Mi nombre limpiado. Pero nada volvió a ser igual. Mateo y Emma están en terapia. Perdieron a su papá. Descubrieron que su abuela lo mató. Son traumas que tardarán años en sanar. Yo también estoy en terapia. Procesando que mi suegra prefirió matar a su hijo que verlo feliz conmigo. Que estuve a punto de ir a prisión por un crimen que no cometí. Que casi pierdo a mis hijos para siempre. Vendimos la casa. Demasiados recuerdos. Nos mudamos a otra ciudad. Empezamos de nuevo. Doña Graciela intentó contactarme desde prisión. Cartas que yo nunca abrí. Llamadas que nunca contesté. No tengo nada que decirle. Mis hijos preguntan a veces por ella. Les digo la verdad adaptada a su edad. Que la abuela estaba muy enferma en su cabeza. Que hizo algo muy malo. Que está en un lugar donde no puede lastimar a nadie más. Mateo tiene 12 años ahora. Emma 9. Están mejor. Ríen más. Duermen mejor. Yo he aprendido a vivir sin Javier. No lo superas. Solo aprendes a vivir con el vacío. A veces pienso en esa botella de vino. Si hubiera tomado yo también, tal vez ambos hubiéramos muerto. Tal vez era eso lo que ella quería. Matarnos a los dos. O tal vez solo me quería a mí en prisión. Sufriendo. Separada de mis hijos mientras ella se los quedaba. Nunca lo sabré. Y ya no importa. Lo que importa es que mis hijos están a salvo. Que la verdad salió a la luz. Que las cámaras que instalé por paranoia me salvaron la vida. Y que doña Graciela pasará el resto de su vida en prisión, sabiendo que destruyó a su propia familia por un amor obsesivo y tóxico que asesinó lo que decía amar. Soy Verónica. Tengo 35 años. Fui acusada de asesinar a mi esposo. Pero las cámaras de seguridad demostraron que la asesina era mi suegra. Y aunque perdí al amor de mi vida, salvé a mis hijos de una mujer que prefirió ver a su hijo muerto que verlo feliz lejos de ella. Algunas veces la paranoia te salva. Las cámaras que instalé pensando que algo andaba mal terminaron siendo mi salvación. Porque la intuición de una mujer rara vez está equivocada. Y la mía me salvó de pasar el resto de mi vida en prisión por un crimen que nunca cometí. Si esta historia te dejó sin aliento, comenta qué hubieras hecho tú. Dale like si crees en confiar en tu intuición. Suscríbete para más historias de crímenes familiares y justicia. Comparte si crees que las cámaras de seguridad salvaron mi vida. Recuerda, si algo se siente mal, probablemente lo está. Confía en tu instinto.